¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa ¿Qué dice la Biblia? En el día de hoy vamos a estar estudiando el tema acerca del santuario. El sábado pasado hablamos acerca de el infierno y mi esposa estuvo presentando muchos ejemplos y estuvo hablando mucho acerca del juicio, en el juicio, y también hablamos en el milenio, en Apocalipsis paso a paso. Presentamos también desde el capítulo 19 hasta el 22 el tema del milenio, y hablamos acerca del juicio que se está celebrando en el cielo y todo eso. El tema de hoy es acerca del santuario. Hoy vamos a estar explicando el santuario, qué es lo que Dios le ordenó a los judíos que hicieran, y vamos a darnos cuenta que en el tema del santuario, el santuario en sí es una profecía que habla acerca del Mesías, ¿ok? Y también lo que Jesús está haciendo, no solo lo que hizo aquí en la tierra, pero sino lo que está haciendo ahora en el cielo. Y nosotros nos hacemos la pregunta: Jesús, cuando vino aquí, ¿solo terminó el ministerio de él en la cruz? ¿No hay algo más allá? ¿Por qué Jesús está tanto tiempo, se ha tardado tanto tiempo en el cielo? ¿Qué es lo que hace él en el cielo? Y esto es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, acerca del santuario. Vamos a estar estudiando el santuario poco a poco, paso a paso, para poder entender qué es lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros en el cielo. ¿Ok? Muy bien, en esta imagen estamos viendo el santuario, el mapa, el plano del santuario. Estamos viendo a mano derecha, estamos viendo el altar del holocausto. Luego le sigue el lavacro. Y ya dentro del templo, estamos viendo aquí los 7 candeleros, la mesa de los panes y el altar del incienso. En el templo vemos 2 departamentos. En este departamento, que tiene estos 3 muebles, se le llama el lugar santo. Muy bien. Y entonces, en el segundo departamento, donde está el arca del pacto, se le llama el lugar santísimo o el lugar santo de los santos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que en vista panorámica rápido estamos viendo lo que es el santuario. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por la puerta en el atrio. La puerta, ¿qué es lo que se hacía en la puerta? Muy bien. Como estamos viendo aquí en la imagen, la puerta, ahí el sacerdote o el sumo sacerdote hacían el sacrificio, cogían la oveja y el pecador ponía sus manos sobre la oveja, ¿ok? Y entonces el que pecó, el pecador, tomaba la oveja, ponía sus manos y él mismo cogía un cuchillo y degollaba a la oveja. Entonces el sacerdote o el sumo sacerdote tomaban en una vasija, en una copa, la ponían debajo del cuello de la oveja para que cuando la sangre saliera cayera en esa copa. ¿Ok? Luego, esa copa, junto con la oveja, se traían adentro del santuario al primer mueble que se ve en el atrio, que es el altar del holocausto. En el altar del holocausto, ahí es donde se ponía la ofrenda que ofrecía el pecador, en este caso la oveja. ¿Okay? Presentaba la oveja, se ponía ahí. La oveja, antes de ser sacrificada, tenía que ser perfecta, sin mancha, sin desperfecto físico. Tenía que ser una oveja perfecta, ¿ok? Para poder hacer expiación o este rito de perdón de pecados, ¿ok? Entonces, pues, se traía la oveja y se ponía dentro de este altar del holocausto para que el fuego consumiera la oveja, consumiera el sacrificio. ¿Ok? Entonces, el sacerdote
de una copa pasaba a otra copa más pequeña con la cantidad de sangre que él necesitaba para presentar el pecado dentro del lugar santo para perdón. El resto de esa sangre, el sumo sacerdote pues la echaba a los pies del altar del holocausto, representando de que la sangre de esta oveja, que representa a Cristo, la sangre de Cristo es más que suficiente, sobreabunda. ¿Ok? Muy bien, entonces el sumo sacerdote, entonces antes de entrar al santuario, tenía que pasar por el lavacro. Él no podía entrar al santuario sin rastro de sangre o los pies sucios. Tenía que limpiarse los pies antes de entrar al templo, al lugar santo. ¿Ok? Se pasaba entonces al lavacro. El lavacro, pues ya como le dije, el sacerdote se lavaba las manos y se lavaba sus pies, eran secados y entonces él pasaba, que se llama purificación, se purificaba, ¿ok? Y entonces él entraba a al primer departamento, que es el lugar santo. En el lugar santo estamos viendo aquí a mano izquierda, vemos los 7 candeleros, que cuando estudiamos en Apocalipsis paso a paso, pudimos ver que en el capítulo 1, Jesús está hablando ¿dónde? Frente a los 7 candeleros de oro y tiene un mensaje para las 7 iglesias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no solamente los 7 candeleros, sino también en el centro estamos viendo que está el altar de incienso. El altar de incienso también lo estudiamos en Apocalipsis paso a paso, que representa las oraciones de los santos. ¿Ok? Está el altar de incienso. ¿Ok? Y entonces a mano derecha estamos viendo la mesa de los panes de la proposición. Muy bien. Cuando el pecador ofrecía perdón de pecados, el sacerdote entonces pasaba aquí donde está el altar del incienso y con la sangre, con la copa pequeña que él tenía, con la sangre, él rociaba los 4 cuernos del altar e intercedía por el perdón de pecado de la persona que estaba en la puerta pidiendo perdón a Dios por su pecado. ¿Ok? Y también depende del pecado, él cogía esa sangre que estaba en esa pequeña copa y asperjaba en las cortinas. ¿Ok? Para perdón de pecado. Y esto se le llama en la Biblia el continuo, porque era algo que hacían ellos día y noche, en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde, continuamente. ¿Para qué? Para perdón de pecado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote hacía esta misma obra de sacrificio, pero él hacía primeramente por él, porque él tenía que estar purificado y limpio de pecado. Y después que él pasaba al lugar santo para perdón de pecados, entonces él salía nuevamente para ofrecer entonces sacrificio y perdón de pecado por todo el pueblo. Eso en la Biblia le llaman el Yom Kippur o el día de la expiación. ¿Okay? El día en que al final del año el sumo sacerdote entonces pasaba detrás de este velo que están viendo aquí en pantalla. Detrás de este velo se encuentra el lugar santísimo. Es el lugar donde se encuentra el arca del pacto. Dentro de este arca del pacto está la ley de Dios, está la vara de Aarón, que representa al que Dios escogió como sumo sacerdote, que Él es el que escoge quién está en el sacerdocio, y el maná, que representa que Dios es el que nos sustenta. ¿Ok? En Apocalipsis, cuando dice a las 7 iglesias el maná escondido, se refiere aquí al maná que está escondido dentro de ¿dónde? Del arca del pacto. Muy bien.
Este es el arca del pacto donde una vez al año el sumo sacerdote entraba después que él se purificaba y pedía perdón por sí mismo, él entraba a este lugar santísimo para expiar o interceder por el pueblo, para que el pueblo fuera perdonado, ¿ok? Y los pecados que ellos habían sido perdonados por todo ese año eran simbólicamente tomados y llevados y puestos en la cabeza sobre el otro macho cabrío, y era enviado al desierto, ese otro macho cabrío, para que fuera muerto allá en el desierto, representando en los últimos días, como vimos en Apocalipsis paso a paso, cuando todos los pecados serán lanzados sobre Satanás. Y cuando Satanás sea destruido, será destruido ¿dónde? En esta tierra, en el lago de fuego. Como pudimos escuchar en el tema anterior que mi esposa presentó acerca del infierno. Muy bien. Aquí en este lugar santísimo es donde eran presentados todos los pecados y perdonados. Y cuando eran perdonados estos pecados, entonces el sumo sacerdote salía del templo y echaba la bendición sobre el pueblo de Israel, dejando saber que el pueblo de Israel fue perdonado y es purificado. Y nuevamente, al final de ese servicio, al próximo día, volvían otra vez que los ritos ceremoniales. ¿De qué? De perdón de pecados. Porque el pueblo y los hijos de Dios pecaban constantemente, eso había que pedir perdón constantemente, y la forma en que se pedía perdón o se manifestaba de esta manera como el Señor lo estableció. ¿Ok? Y vamos a entender durante este estudio por qué este sacrificio. ¿Ok? Así que vamos a ver que el santuario tiene 3 puertas. Tiene la puerta del atrio, es la primera puerta. La segunda puerta es la del templo, la del lugar santo, para poder entrar al lugar santo. Y la tercera puerta es la del lugar santísimo. ¿Ok? El lugar santo de los santos, donde la presencia de Dios se manifiesta ahí en el arca del pacto. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos ver la profecía del Mesías la profecía de Jesús, ¿verdad que sí? Dentro del santuario, sus cumplimientos? Vamos a verlo ahora, con calma. En la puerta, como le dije anteriormente, ¿se acuerda que le dije que en la puerta era donde el pecador, ¿verdad que sí?, tomaba y degollaba o mataba al cordero, ¿verdad que sí? Muy bien. Esa puerta representa cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad que sí? ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? El mismo pueblo, ¿verdad que sí? Fue el que entregó y crucificó a Jesús. ¿Quiénes eran los que hacían el sacrificio del cordero? Los mismos judíos, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, Jesús fue crucificado, ¿verdad que sí? Pero no tan solo ahí en la puerta, sino también cuando vamos al altar del holocausto. Dentro del altar del holocausto vemos que ahí es donde la ofrenda o el cordero era consumido, ¿verdad que sí? Y una de las palabras de Jesús después de recibir la ira de Dios sobre sí por nosotros, ¿qué fue las últimas palabras de Jesús? Exactamente, consumado es. El plan de la redención se estableció, se terminó. Entonces Jesús dijo estas palabras, consumado es, dejando saber que como cordero, ¿verdad que sí?, tomó la culpa de nosotros y fue sacrificado y consumido. ¿Ok? Muy bien. Estamos viendo aquí dónde se aplica en la vida de Jesús el santuario. Ahora, vemos aquí ahora
el lavacro. El lavacro. El lavacro representa la muerte y resurrección de Jesús, que para nosotros hoy representa lo que es el bautismo. Pablo nos habla mucho, ¿verdad? Que le dice, fuiste bautizado en la muerte, ¿verdad que sí? Somos bautizados en la muerte y la resurrección de Jesús. A esto es lo que se refiere el lavacro en la vida de Jesús. Cuando Él muere, ¿ok? Y resucita en un nuevo, ¿qué? En un nuevo cuerpo, ¿verdad que sí? Y eso es lo que representa también en el bautismo, representa cuando nosotros somos bautizados, somos muertos a la vieja naturaleza y ahora por medio de Cristo, ¿verdad que sí? Somos resucitados a una nueva naturaleza. ¿Ok? Eso es lo que representa el lavacro. Ahora, después del lavacro, estamos entrando entonces a el lugar o a la puerta de ¿dónde? Para poder entrar al lugar santo. Muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en el lugar santo? El sumo sacerdote, ¿ok? Antes de entrar a oficial como sumo sacerdote, cuando era escogido como sumo sacerdote, tenía que ser ungido con aceite para poder oficiar y poder entrar a tomar la posición de sumo sacerdote. ¿Qué sucede? En el ejemplo que vemos en Aarón, Dios escogió a Aarón. ¿Y quién fue que ungió a Aarón? Moisés, ¿verdad que sí? Y es lo que estamos viendo aquí en la foto. Cuando Moisés ungió a Aarón con aceite, escogiéndolo como sumo sacerdote, dejando saber que Dios lo escogió a él como sumo sacerdote. ¿Dónde podemos ver esto en la vida de Jesús? Ya hablamos acerca de su muerte y resurrección, ¿verdad que sí? Después que Jesús resucitó, ¿ok? Vemos que Él estuvo con los discípulos 40 días, ¿verdad que sí? Estuvo 40 días y estuvo explicándoles a ellos y enseñándoles lo que ellos necesitaban entender antes de que Jesús subiera nuevamente al cielo para oficiar como sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús, después de los 40 días, hay un lapso de tiempo, ¿verdad que sí? En que los discípulos están acá en la tierra consagrándose y Jesús está en el cielo. Y ya, como lo estoy diciendo ahora mismo, el sumo sacerdote para oficiar como sumo sacerdote tenía que ser ungido. Así que Jesús tenía que ser, ¿qué entonces? Ungido como sumo sacerdote. Y al Jesús ser ungido como sumo sacerdote, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Él recibe el aceite. ¿Y qué representa el aceite? Representa el Espíritu Santo, como el simbolismo de Moisés cuando ungió con aceite a Aarón, representando el Espíritu Santo sobre Aarón, escogido para el sacerdocio. Asimismo, Jesús es ungido con el Espíritu Santo para tomar la posición de ¿qué? De sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Ok? Y entonces, cuando Jesús es ungido como sumo sacerdote, ¿qué sucede? Que entonces en la tierra, ¿qué es lo que pasa aquí en la tierra? El hombre, acordémonos el tema que hablamos acerca de Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Se acuerdan que hablamos de que Jesús era Dios, es Dios, pero siendo Dios se hizo carne, se hizo hijo para salvarnos a nosotros, la raza humana, para juntos como hijos, salvarnos, ¿verdad que sí? Porque nosotros nos descarríamos. Entonces Jesús, al tomar la humanidad, la posesión de Adán, se hace hermanos y Jesús lo habla claro en la Biblia, ¿verdad que sí? Cuando resucita y le dice a María Magdalena, voy
a mi Padre, a tu Padre, voy a mi Dios, a tu Dios. ¿Ok? También dice más adelante que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En otras palabras, que la misma bendición que Jesús recibe, Él la imparte a sus hijos aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué bendición recibió Jesús en el cielo? Él recibió la bendición del Espíritu Santo para comenzar a oficiar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y entonces, ¿qué sucede entonces con los hijos de Dios? Van a recibir lo que Él recibió. ¿Ok? Entonces recibió el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó en el Pentecostés? En la fiesta del Pentecostés, ¿recibieron quiénes? Los discípulos, los 120 que estaban ahí. ¿Recibieron qué? El Pentecostés, confirmando de que Jesús iba a comenzar su obra sacerdotal en el santuario celestial. ¿Ok? Las cosas que suceden en el cielo tienen una manifestación en la tierra por lo que acabo de explicarle ahora mismo. ¿Ok? Por lo que Jesús hizo por nosotros, las cosas que suceden en el santuario tienen su manifestación aquí en la tierra para con nosotros, los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús es ungido, entonces en el Pentecostés, ¿qué pasa en el Pentecostés? Los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Los discípulos y los 120 que estaban, ¿verdad que sí? Unánimes juntos recibieron la misma bendición. Y ellos entonces proclamaron el mensaje. Muy bien. Entonces, ya Jesús como sumo sacerdote, entonces él entra en el santuario, en el lugar santo. Y aquí es cuando vemos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? En Apocalipsis paso a paso, en el capítulo 1, cuando hablamos acerca de Juan, cuando se vira y ve los 7 candeleros de oro, ¿verdad que sí? Y a Jesús en medio de los 7 candeleros de oro. Estamos viendo que en el santuario, en el lugar santo, se encuentran los 7 candeleros. O sea que Jesús está oficiando como sumo sacerdote. ¿En dónde? En el santuario celestial. Muy bien. Están viendo aquí la foto, ¿verdad que sí? Lo que hablamos en Apocalipsis 4 y 5, que se ve Jesús, los 24 ancianos en los 24 tronos, ¿verdad que sí? El Padre y los 4 seres vivientes alrededor del trono, ¿verdad que sí? Los ángeles que rodean el trono y el templo de Dios. ¿Ok? También en Apocalipsis paso a paso nos dimos cuenta que nos habla también del incienso con las oraciones de los santos, ¿verdad que sí? Y el ángel que estaba parado sobre el altar, ¿verdad que sí? Cogió fuego del altar y lo arrojó a la tierra, ¿verdad que sí? Todo eso nos está hablando, todo ese lenguaje nos está hablando de que del santuario que está ¿dónde? En el cielo. ¿Ok? Y aquí ustedes están viendo las imágenes y están pudiendo ver para que puedan entender lo que Apocalipsis estudiamos. Aquí estamos viendo las imágenes del santuario terrenal, que era una copia del santuario celestial que existe en el cielo. Muy bien, y entonces en el lugar santísimo es donde es la última parte, el último departamento, la parte final de la obra que el sumo sacerdote hacía en el santuario para perdón de pecado. ¿Y qué pasa? Que esto nos está dejando saber que mientras estuvimos estudiando Apocalipsis paso a paso, vimos que ya Jesús estaba en el lugar santísimo. O sea que después de este departamento no hay más otro. Una vez que Jesús termine la obra de interceder, ¿ok? Para salvar, ¿qué es lo que hablamos al principio? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, una vez que terminaba en este departamento, en el lugar santísimo, él salía ¿a qué? A bendecir al pueblo, de que sus pecados fueron perdonados y que el pueblo está limpio de todo pecado. ¿Ok? Asimismo, va a suceder en el santuario celestial. Una vez que Jesús termine su obra de interceder, ¿ok? Que él dice que el que sea limpio y el que se ensucia siga ensuciándose. ¿Por qué? Porque ya la obra de interceder, la obra del sumo sacerdote terminó. Y ahora entonces Jesús es nuevamente ungido, pero como
rey. ¿Ok? Pero eso lo hablamos ya en Apocalipsis paso a paso. Así que vamos a ver estos 7 puntos. Estos 7 puntos los cuales Jesús vivió y que nosotros como hijos de Dios también tenemos que pasar por este mismo proceso del santuario. El ministerio del santuario, Dios lo estableció no para condenar al hombre, al contrario, para salvar al hombre. ¿Ok? Él intercede, Jesús está intercediendo no para condenar, sino para salvar. Y el segundo punto es que la obra de juicio tampoco es para condenar, sino es para salvar. ¿Me explico? Tan pronto el hombre pecó, ya el hombre la condenación la lleva en sí. ¿Ok? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y como todos pecamos, porque somos hijos de Adán, y Adán y Eva pecaron desde el principio, todos somos pecadores, tenemos la condenación ya de la muerte. Pero ¿qué pasa? Por medio del plan de salvación, de tal manera amó Dios al mundo, que Él ya tenía este plan diseñado para que cuando el hombre cayera en pecado, tuviera una salida. Y esa salida es por medio del santuario. Pero para poder llegar al santuario, para poder obtener esa salida, tenemos que pasar por el proceso del santuario. Dice, pero ¿cómo que pasar por el proceso del santuario? Vamos a verlo. Acuérdate que el santuario el punto del santuario es para interceder y salvar, y el juicio es para salvar, no para condenar, porque ya condenados estamos. ¿Ok? Los que pasan al juicio es para ser salvos. ¿Ok? Por eso es que Jesús está intercediendo para salvarlos. ¿Ok? Primer punto, aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Tienes que aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tomó tu posición y murió por tus pecados para que tú seas libre hoy. Pero tienes que aceptar al Cordero. Tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Por eso es que Él le dijo a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su sangre somos nosotros limpios. ¿Qué representa eso? Que Él pagó con su sangre la muerte que nos tocaba a nosotros. Y si nosotros lo aceptamos a Él, entonces Él intercede. Esa es la obra que se está haciendo en el santuario. Él está intercediendo por la raza humana que le acepta como su Salvador personal. ¿Entiendes? Tienes que aceptarlo a Él como el Cordero de Dios que vino y dio su vida por ti y por mí. Ese es el primer paso, el primer punto. El segundo punto es ser bautizados en el bautismo de Jesús, en el lavacro. Tenemos que ser bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. También eso representa que debemos de mantenerlos limpios, puros, cada día. Cada día. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ver ya mismo. Pero sí, primer paso, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. El segundo paso es el paso del bautismo. ¿Verdad que sí? El bautismo por inmersión. No una mojadita de agua, no. El bautismo bíblico, inmersión, que representa la muerte dentro de las aguas y la resurrección, salir fuera de las aguas. Ese es el bautismo bíblico. ¿Ok? El bautismo de inmersión no se le llama ni bautismo porque eso no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Ok? El segundo paso es el bautismo. Bautizándonos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? El tercer punto, entrar al santuario donde está su iglesia.
Y lo vimos en las 7 iglesias en Apocalipsis paso a paso, ¿verdad que sí? Después que Jesús entra o comienza su ministerio en el santuario, vemos en Apocalipsis que Jesús está hablando ¿a qué? A su iglesia durante las edades, ¿verdad que sí? ¿A quién es que Jesús le está hablando? A su iglesia. So, aceptar a Jesús como tu Salvador personal, bautízate en el nombre de Jesús. ¿Y qué cosa? Y ve a la iglesia de Dios. Asiste a la iglesia que Dios tiene en este mundo. Cuarto punto, ya vimos los 7 candeleros, ¿verdad que sí? Ahora vamos al otro lado, la mesa de los panes. ¿Qué representa el pan? Jesús dijo en su palabra, yo soy el pan de vida, ¿verdad que sí? Que descendió del cielo. El pan de vida, hermano, es las sagradas escrituras. Dice, escudriñad las escrituras porque para vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Así que debemos de ¿qué? De estudiar diariamente, ¿verdad que sí? Como nosotros nos alimentamos diariamente, asimismo la palabra de Dios tenemos que alimentarnos diariamente de ella, ¿verdad que sí? Y alimentándonos diariamente de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder con nosotros? Nuestra personalidad, nuestro carácter va a ir siendo cambiado y transformado al mismo carácter de Cristo Jesús. Porque Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y si nosotros estudiamos y nos relacionamos con Jesús, nos vamos a ¿qué? A igualar a Él. ¿En qué? En el carácter. Y después, ya vimos la mesa de los panes, ¿verdad que sí? ¿Y qué queda dentro de ese primer departamento? También queda el punto número 5, el altar de incienso. Y vimos en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Que el incienso representa las oraciones de los santos. Eso nos está dejando saber que como hijos de Dios tenemos que mantener una constante comunión con Dios. ¿En qué? En la oración. Cada día, estudiando su palabra y orando. Y mantenernos fieles al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Ok? ¿Ves cómo empezó todo? Acepta al Cordero como tu Salvador personal. Acepta a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Bautízate en el nombre de Jesús. Muerte al viejo yo, ¿verdad que sí? Y una resurrección al cristiano, al Hijo de Dios. Ve a la iglesia, asiste a la iglesia de Dios. Y no solo eso, estudia su palabra como pan de vida. Y no tan solo estudia la palabra, sino mantén una relación con Dios por medio de ¿qué? De la oración, comunión con Dios. ¿Verdad que sí? Estamos ya entrando en el lugar santo, ¿verdad que ya estamos en el lugar santo? Y de esa manera, como dice la palabra, que nos santificamos, ¿verdad que sí? Y vamos adquiriendo poco a poco, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa al otro lado? Al próximo departamento, a la tercera puerta, estamos viendo que ahí están el trono de Dios, ¿verdad que sí? El arca del pacto. ¿Por qué se llama el arca del pacto? Porque dentro de ese arca, de ese cofre, está el pacto, está la ley de Dios, la ley que su reino se rige. Y esa ley representa el carácter mismo de Dios. Y eso lo vamos a estar estudiando un poco más adelante en este tema, en esta serie de qué dice la Biblia acerca de la ley de Dios. Lo vamos a ver. Pero se llama el arca del pacto porque ahí está el pacto de Dios con los hombres, que es la ley de su carácter de amor. Eso se encuentra en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, para tú poder entrar en la presencia de Dios, ¿cómo es que el sumo sacerdote tenía que estar?
Él tenía que purificar su vida, santificar su vida, perdón de todo pecado, que él entrara en la presencia de Dios como perfecto, porque si se hubiese hallado algún pecado, alguna falta en el sumo sacerdote, caía muerto ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber pecado dentro de la presencia de Dios. Llegar al lugar santísimo en nuestras vidas. Acuérdate que estamos ya en el lugar santo purificando nuestras vidas al carácter de ¿quién? De Cristo. Para poder entrar entonces a aquel lugar, al lugar santísimo. Vuelvo otra vez, por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Así que mientras estamos purificando, santificando nuestras vidas en el lugar santo, adquiriendo el carácter de Cristo, nos abre las puertas entonces para el lugar santísimo, para poder estar en la presencia de Dios. ¿Y qué representa llegar al lugar santísimo? Significa alcanzar la perfección del carácter de Cristo. Esto significa que cuando nosotros lleguemos a este punto podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo, verdad que sí? Nosotros diariamente tenemos que enfocarnos y asegurarnos que estemos pasando por el santuario hasta llegar no solamente al lugar santo, sino tras el velo, al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. ¿Ok? Y esto es lo que representa el ministerio del santuario. ¿Qué Jesús está haciendo? Jesús está intercediendo en este santuario celestial por nosotros, por aquellos que han aceptado a Jesús como su Cordero, por aquellos que se han bautizado, ¿verdad que sí? Aceptaron a Jesús como su Salvador personal, se han bautizado, ¿verdad que sí? Por medio del bautismo que Dios estableció, andan, son parte de la iglesia de Dios, están estudiando, escudriñando su palabra y adquiriendo su carácter y constantemente en comunión con Dios para adquirir el carácter de Cristo, ser como Jesús. Esos son los que Jesús está ¿qué? Intercediendo por ellos, salvándolos. ¿Para que qué? Para que puedan entrar con Él al lugar santísimo y ser salvos. Bien, ahora vamos a hablar acerca o confirmar bíblicamente que en el cielo hay un santuario. ¿Ok? Le expliqué el santuario terrenal y su oficio, cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pasar por ese mismo proceso. Y ahora vamos a enseñarle bíblicamente que las escrituras nos demuestran, nos enseñan que en el cielo existe un santuario, que es donde Dios mora y lo que Jesús está haciendo allí por nosotros. Muy bien, vamos a empezar con el libro de Daniel, Daniel 8:14. Vamos a leer lo que nos dice las escrituras. Dice, entonces oí un santo que hablaba y otro santo le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? ¿Qué santuario será purificado? ¿Cuál es el que está hablando? ¿Qué santuario está hablando aquí? Esta profecía que estamos viendo en el libro de Daniel. ¿Será el santuario de la tierra? No puede ser el santuario de la tierra, porque los romanos destruyeron el templo. Y nos dice la palabra que Jesús profetizó que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¿Ok? ¿Será la tierra el santuario que Dios purificará? ¿Estará hablando acerca de la tierra?
No, porque la profecía de Isaías 66:1 no dice que la tierra es el santuario, sino que la tierra es el estrado de sus pies. Vamos a leer lo que dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. ¿Ves? El cielo es su trono. ¿Dónde está su trono? En el cielo. Muy bien. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Estudiaremos hoy cuál es este santuario que estaban hablando de estos dos santos y dónde está. Y vamos a comprobarlo todo con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del santuario? Busquemos en Éxodo 25, 8 y 9. Nos dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. O sea que el Señor, o Jehová en este caso que estaba hablando con Moisés, le iba a mostrar a Moisés un ejemplo, un original, para que del original él hiciera uno igual. Obviamente no con la misma magnitud, pero va a ser lo mismo, pero más pequeño. Vamos a seguir viendo qué nos dicen las Escrituras. Éxodo 25:40 nos dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, que cuando él estuvo en el monte, Dios le mostró un modelo. Un modelo es el original. En otras palabras, en visión, él entró y vio el santuario donde Dios mora. Y de ese santuario, él iba a hacer entonces una copia, una réplica. ¿La que sí? Cuando vimos en el versículo anterior que decía: hazlo conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Es para que él hiciera un plano, como nosotros le conocemos hoy día, que hiciera un diseño, que hiciera un plano del original, para que lo hiciera en miniatura. ¿Para qué? Para Dios poder habitar en medio de su pueblo. Y eso es lo que estamos viendo en Éxodo, en el libro de Éxodo y Levítico. Vemos cómo fue hecho este tabernáculo, y es lo que empezó este tema, lo que le estaba enseñando a ustedes: el altar del holocausto, el lavacro, el tabernáculo por dentro. Es una copia pero en miniatura, del verdadero que existe. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Cuál fue ese santuario que Dios le mostró a Moisés? Salmos 102, 18 al 20 nos dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que será creado alabará a Jehová, porque miró de lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Dónde está el santuario? Dice que Jehová miró desde lo alto en su santuario. O sea que Dios tiene un santuario. ¿Dónde? En el cielo. Y desde el santuario en los cielos, miró ¿qué? Hacia la tierra. O sea, ¿cuál fue el santuario que Moisés vio en el monte? El que Dios le mostró. El santuario que está en los cielos. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos explica más abundante acerca del santuario y del ministerio que Jesús está haciendo en el cielo como sumo sacerdote. Vamos a buscarlo. Hebreos 8, 1 y 2 nos dice: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Estamos viendo que hay un tabernáculo, el verdadero, el original, está en el cielo. ¿Okay? El original no fue el que hizo Moisés en la tierra, el original es el que está en el cielo. Moisés hizo una réplica en miniatura del que está en el cielo. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ¿quién es ese sumo sacerdote? ¿Quién es el sumo sacerdote que está en ese santuario verdadero que está en el cielo? Vamos a verlo en Hebreos 9:24. Hebreos 9:24 nos dice quién es este sumo sacerdote. Mira cómo dice las Escrituras. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Estamos viendo que este sumo sacerdote que nos hablaba Hebreos 8, Hebreos 9 nos está diciendo que es Cristo, que es Jesús, este que no entró en el santuario terrenal. ¿Por qué no entró en el santuario terrenal? Porque Jesús no vino aquí a la tierra a hacer el papel de sumo sacerdote. Vino aquí a la tierra a tomar nuestra posición. Se hizo hijo, se hizo cordero. Vino como cordero al matadero, ¿verdad que sí? Se entregó para salvarnos. Esa fue la misión que él vino a cumplir aquí en la tierra. Juan 1:29 nos confirma lo que le acabo de decir. Dice que el día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino aquí a la tierra como ofrenda para salvarnos a nosotros de la condenación del pecado, librarnos de esa condenación. Pero para librarnos de esa condenación tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Cordero pascual, como el Cordero que tomó nuestra posesión. Y los 7 pasos que le expliqué anteriormente. Muy bien. Y entonces nos está dejando saber aquí Hebreos 9:24 que Cristo es ese sumo sacerdote que está ahora intercediendo en el verdadero santuario que está en el cielo. Muy bien. Ahora, viene la pregunta. Y mucha gente piensa que el ministerio de Jesús terminó en la cruz. Jesús murió, resucitó y ahora está en el cielo y somos salvos. Ok, pero ¿qué Jesús está haciendo? Lleva muchos años allá en el cielo. Viene esta pregunta a la mente. ¿Qué significa estos versículos relativos al ministerio de Cristo en el santuario celestial si toda su obra fue acabada en la cruz? Si Jesús terminó toda su obra en la cruz, ¿qué hace Jesús allá en el cielo? ¿Por qué nosotros no estamos allá con Él ya? Él está gozando la compañía y la adoración de los ángeles allá y nosotros acá. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en el cielo? Por eso es que le presenté lo que le he presentado hasta ahora de lo que el sumo sacerdote hacía en la tierra, lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer diariamente en nuestros días ahora, porque Cristo está obrando y cumpliendo esta profecía del santuario. Cristo terminó su primera fase como cordero aquí en la tierra y ahora está como sumo sacerdote. ¿Haciendo qué? Vamos a estudiar. Hebreos 9:24 nos dice nuevamente: porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Vemos aquí que Jesús está ¿qué? Jesús está intercediendo. ¿Por quiénes? Por los hijos de Dios. Por aquellos que le aceptaron como su salvador personal. Intercede por ellos, los protege y los salva. Y Él está ahí para salvarnos, rescatarnos de la condenación, ¿verdad que sí? Del pecado. Muy bien. En Daniel 8:14 vemos que dice: y luego el santuario será purificado. ¿Cuál santuario será purificado? ¿Qué santuario estamos hablando aquí? ¿La profecía? ¿El santuario qué? No terrenal, el santuario celestial. Muy bien. La primera fase que ya hablamos es que Jesús vino aquí como ¿qué? Como cordero, como ofrenda. Isaías 53, 6 al 12 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
refiriéndose a Cristo, el pecado de nosotros, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Se acuerdan? Que el mismo pueblo fue el que crucificó a Jesús, como el mismo pecador crucificaba o sacrificaba al cordero. Asimismo, el pueblo de Dios crucificó, el pueblo judío crucificó a Jesús. Y se dispuso con los impíos a su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Está diciendo que al final, cuando él vea los redimidos, ¿verdad que sí? Verá que el sacrificio que él hizo en la cruz valió la pena. Muy bien, seguimos leyendo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Siendo Dios, se hizo hombre, ¿verdad que sí? Y entonces intercedió, tomó nuestra posición y tomó los pecados de nosotros, los llevó sobre sí, para que por medio de su muerte nosotros pudiéramos ser salvos. Ese es el gran amor, el plan de salvación que está demostrado en el santuario. Así que Cristo es representado en el santuario como el Cordero. Él vino a cumplir esta primera fase. Y ya vimos en Juan, ¿verdad que sí? 1:29 que nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vemos en Apocalipsis 13:8 que nos dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Hablando de quién? De Jesús. ¿Ok? El Cordero representa a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que leímos en Isaías, verdad que sí? Que Él tomó sobre sí los pecados. ¿Verdad que sí? Los pecados del mundo los tomó sobre sí. Miren lo que nos dice Levítico. Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Cuando el hombre pecaba, ponía sus manos sobre ese cordero, ¿verdad que sí? Ponía sus manos sobre el cordero, como ejemplo, como símbolo de que sus pecados están pasando sobre este cordero inocente. Simbolismo de que cuando Jesús estaba en la cruz por morir, ¿verdad que sí? Él tomó los pecados de nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que acepten a Jesús como su Salvador personal. Los que no acepten a Jesús, entonces Jesús no puede perdonarlos porque ellos no le han aceptado. Son la sangre que intercede por el pecador, es del pecador arrepentido que le acepta como su Salvador personal. Dios no fuerza decisiones. Nosotros como seres humanos debemos de aceptar
a Jesús por amor. Y entonces Él intercede. Él no nos obliga a aceptarlo como su Salvador personal. ¿Ok? Así que los pecados son transferidos, son pasados a esta oveja inocente que no tiene culpa. Como Cristo representa a esta oveja que recibió sobre sí los pecados del mundo. ¿Ok? Para ser crucificado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado que es muerte. Jesús vino a pagar en la cruz los pecados de los que se salvan. Los que le aceptan como su Salvador personal. Esos pecados son perdonados porque Jesús los tomó y murió. La muerte que tú y yo no tenemos potestad sobre ella. Solamente Dios tiene potestad sobre la muerte. Así que por eso es que Jesús tenía que morir para pagar la penalidad, de la transgresión, que es la muerte. ¿Okay? El segundo punto, la segunda fase es el altar del holocausto. En el altar del holocausto vamos a ver aquí en Juan 19, 28 al 30. Mira qué nos dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿ves? Que ya todo estaba consumado, todo terminó. Dice, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre la esponja y puesta sobre un hisopo, se la acercaron a la boca, y cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Otras versiones dice, entregó su espíritu. Y ya hablamos acerca de los muertos, que el espíritu se refiere al soplo de vida. Entregó el soplo de vida. ¿Por qué? Porque murió. Muy bien. Así que estamos viendo aquí que cuando se consume la ofrenda en el altar del holocausto, dice, consumado es. Jesús ya pagó, recibió todos los pecados, recibió la ira de Dios, consumado es, y muere. ¿Ok? El simbolismo o representación del altar del holocausto. Cristo en el lavacro. Estamos hablando bíblicamente para que vean lo que ya hablamos anteriormente, no solamente porque lo estoy diciendo, sino para que vean cómo se cumple en las Escrituras. ¿Ok? La vida de Jesús acorde con el santuario. Muy bien. Cristo en el lavacro. Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo. ¿No ves lo que estaba diciendo ahorita? Que somos bautizados en la muerte de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Para qué? ¿Dios para morir ahí nada más? No, sigue diciendo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. Somos sepultados en la muerte de Cristo, ¿verdad que sí? Y somos, como dice, resucitados, somos levantados en novedad de vida, en una vida diferente, nueva vida. Somos una persona totalmente diferente. Eso es lo que representa el lavacro, la purificación de la muerte a la vida, la limpieza de la suciedad a la limpieza. ¿Ok? Ese es el lavacro, lo que representa el lavacro, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Muy bien, como así también nosotros tenemos de morir y resucitar todos los días, dice, ¿verdad que sí? Pablo dice, cada día muero, ¿verdad que sí? Tenemos que morir a ese viejo hombre, dejar esas cosas, esa vieja naturaleza y andar en novedad de vida, en nueva vida, ¿verdad que sí? Por eso es que tenemos que entrar en el santuario, no quedarnos solamente en el altar del holocausto. Ahí aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y más nada. No, tenemos que ser transformados, tenemos que tener una acción. ¿Verdad que sí? Tenemos que no solamente aceptarlo, sino confesar al mundo que somos una nueva criatura, ¿verdad que sí? En Él, y lo que hablamos acerca del pan, ¿se acuerda que sí?
comer cada día la palabra de Dios, alimentarnos cada día de Él, ¿verdad que sí? Obteniendo cada vez su carácter, ¿verdad que sí? Yendo a la iglesia, teniendo una relación con Él, ¿verdad que sí? Y también, ¿qué cosa? Día a día, oración, comunión diaria con Él, hasta llegar a obtener el carácter de Cristo para poder estar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. ¿Ok? Muy bien. Estamos viendo aquí en este dibujo, estamos viendo que la puerta y el altar del holocausto, junto con el lavacro, se establece, como quien dice, aquí en la tierra, lo que sucedió aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Vamos a estar estudiando ahora en el lugar santo. Y Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo allá? Después que Jesús ascendió al cielo, Él comenzó su obra de sacerdocio. Y lo vimos ya en Hebreos 8, 1 y 2. La que sí, también en Hebreos 9, 24, que nos deja saber que Cristo como sumo sacerdote entró a oficiar. ¿La que sí? Que tenemos tal sumo sacerdote que está a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de verdadero santuario, que levantó Dios y no el hombre. Y aquí en Hebreos 9 nos confirma que Cristo es ese sumo sacerdote. Y ya hablamos acerca de cuando, después de la purificación, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Después de la resurrección, Jesús sube al cielo, ¿verdad que sí? Y entonces Él es ungido. Él es ungido como sumo sacerdote, así como Aarón fue ungido como sumo sacerdote en la tierra. Muy bien, ahora vamos a hablar algo muy importante. Jesús va a cumplir 3 ungimientos y vamos a estudiar el primero de ellos ahora. ¿Okay? El primero se encuentra en Lucas 3, 21 al 23. ¿Okay? Nos dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió, ¿qué cosa? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos aquí a Jesús cuando fue bautizado, ¿verdad que sí? Que el Espíritu Santo se posó sobre él. ¿Ok? Y por eso es que se le llama a Jesús el Mesías. La palabra Mesías significa el ungido. El ungido. ¿Y cómo Jesús fue ungido? Aquí en la tierra. Le llamaban aquí en la tierra el Mesías, ¿verdad que sí? ¿Por qué le llamaban Mesías? Porque fue ungido. ¿Y cómo fue que fue ungido? Lo acabamos de leer. Cuando el Espíritu Santo se posó sobre él en forma corporal de paloma, como lo acabamos de leer. Eso representa que Jesús fue bautizado por agua, pero después que salió del agua, nos habla aquí que el Espíritu Santo descendió sobre él como forma de paloma, en forma de paloma, y lo ungió. ¿Ok? Este fue el primer bautismo, el primer ungimiento de Jesús. Muy bien. ¿Cuándo fue que entonces ocurrió el segundo ungimiento? Muy bien. Pero para explicar esto quiero hablar acerca de las fiestas que se celebraban del santuario en la Biblia, ¿okay? Que el pueblo judío celebraba. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con el próximo ungimiento. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo. Éxodo 34, 22 y 23 dice, celebrarás la fiesta de Pentecostés, es decir, las primicias de la siega del trigo y también la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante del Señor Jehová, Dios de Israel. ¿Ok? 3 veces al año se presentarán. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 16, 16. Dice, 3 veces al año se presentarán todo hombre tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura. Ahí está la primera fiesta.
que se le conoce también como la Pascua. ¿Ok? La segunda fiesta nos dice, y en la fiesta del Pentecostés, en paréntesis tiene aquí las 7 semanas. 7 semanas se le llamaba así la fiesta de las 7 semanas o de los 49 días. ¿Ok? Y luego de esa fiesta le seguía la tercera fiesta, que era en la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Nadie se presentará delante de Jehová con manos vacías. ¿Ok? Aquí estamos viendo las 3 fiestas más importantes del santuario. Y una de ellas se llama la fiesta ¿de qué? Del Pentecostés. Muy bien. Y vamos a entender esto poco a poco. Hechos. Miren bien lo que pasó en Hechos. Hechos 1, 3 al 5 nos dice, a quienes también después de haber predicado se le presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos viendo aquí que Jesús habló con los discípulos por 40 días y le dijo que tenía que irse, ¿verdad que sí? Pero que dentro de poco, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver esta tablita porque es bien importante, porque estas tres fiestas son importantes. ¿Ok? La fiesta de la Pascua nos habla acerca de la muerte de Jesús. ¿Ok? La fiesta de los 49 días, ¿ok? Se refiere a la fiesta del Pentecostés, que es lo que vamos a hablar ahora, que dice aquí que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y después viene la fiesta de las cabañas, que es la última fiesta al final del año. Así que vamos a ver esta tablita, este calendario, para poder entender lo que quiero decirles. Vemos aquí cuando la Pascua se celebraba en la luna llena. La luna llena son 2 días. El día 14 y el día 15 del mes son luna llena. ¿Ok? Ya el día 16 comienza la fiesta de las 7 semanas o los 49 días. ¿Ok? Si vemos aquí la tablita, como la estamos viendo aquí, la luna nueva comenzó en el día sábado, el 7º día. Lo ves aquí, dice en paréntesis, LN significa luna nueva. Luna nueva cayó sábado. Ya el día 14 era luna llena, que se celebraba la Pascua. ¿Ok? La Pascua tiene que ver con el Éxodo, cuando el ángel de la destrucción iba a pasar para matar a todos los primogénitos, aquellos que no tuvieran la sangre en el borde de la puerta de la casa. El ángel cuando pasara iba a matar a los primogénitos. ¿Y qué tenía que hacer los hijos de Dios? Cumplir con las ordenanzas que Dios dijo, ungir la puerta con sangre y comer panes sin levaduras. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con el santuario. ¿Ok? Por eso es que la Pascua, el día 14, es el viernes, cuando Jesús muere. ¿Ok? Antes de la puesta del sol, Él muere, es sepultado, panes sin levadura, ¿ok? Y las hierbas amargas, muy bien. Jesús reposa en la tumba el sábado 15, luna llena, y entonces el domingo, ¿qué sucede? Las primicias. Jesús resucita. Las primicias era una fiesta que se celebraba donde se tomaban los primeros granos escogidos y entonces se cortaban y se ofrecían a Dios como primicias de la recogida grande final
que cuando era la recogida grande final, en la fiesta del Pentecostés, 49 días después de la fiesta de las primicias. Y ese día caía, o se cumplía en ese día, la fiesta del Pentecostés. ¿Qué sucede? Vemos que Jesús resucitó el domingo, ¿verdad que sí? Y ese mismo domingo se presenta a los discípulos, dejando saber que resucitó entre los muertos, ¿verdad que sí? Ahora, vimos en Hechos que Jesús estuvo con ellos, ¿cuántos días? 40 días después de su muerte. Si tú sumas 40 días después de su muerte, el 16 ya en las primicias, ya es se sigue moviendo las fases, entonces tú empiezas a contar, de acuerdo al calendario, empiezas a contar simplemente el día 25 del próximo mes, siendo un jueves, Jesús, ¿qué pasa? Sube al cielo porque se cumplen los 40 días que vimos en Hebreos, que tuvo 40 días con ellos y partió. Y dijo dentro de poco. ¿Por qué dice dentro de poco? Porque ya en esos días iba a caer ¿qué cosa? La próxima fiesta, que es la fiesta de ¿qué? Del Pentecostés. Y vimos que en el Pentecostés fue cuando ellos recibieron ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Por eso es que se llama el Pentecostés. Porque fue cuando el pueblo, los judíos, los que estaban, los 120 reunidos en esos 10 días después que Jesús se fue, recibieron ¿qué cosa? El don o el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y como hablé anteriormente, en el principio, ¿verdad que sí? Como Jesús se hizo nuestro hermano, ¿verdad que sí? Las bendiciones que Él recibe como hijo, las recibimos nosotros como hijos de Dios también. Cuando Jesús fue bautizado en el cielo como sumo sacerdote, ¿qué pasa? En el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió? Los que estuvieron preparados y listos para recibir ese bautismo también, como hijos de Dios que recibieron el Pentecostés, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, así que vemos la Pascua, la muerte de Jesús, panes sin levaduras por los días que Jesús tuvo en la tumba, ¿verdad que sí? Y cuando Jesús resucitó, las primicias. Y entonces, la fiesta de Pentecostés vemos entonces que Jesús recibió ¿qué cosa? El segundo bautismo, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lo vimos el primero con agua antes de empezar su ministerio, ¿qué? En la tierra. Y ahora, antes de empezar su ministerio como sumo sacerdote, recibe ¿qué? El próximo bautismo del Espíritu Santo como ¿qué? Como sumo sacerdote. ¿Estamos entendiendo? Ya ese es el segundo ungimiento. Vamos a buscar aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5 vemos que Jesús está aquí en el santuario celestial. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Mira, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. ¿Verdad que sí? El Cordero que fue inmolado. ¿Quién es ese Cordero? Cristo Jesús. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono. Ya estudiamos esto en Apocalipsis paso a paso, ¿verdad que sí? Al Padre y al Cordero, Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí vemos que quienes están adorando están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, están todos que alabando y glorificando al que está sentado en el trono, al Padre, ¿verdad que sí? Y a Jesús. Están adorando también
a Jesús. ¿Verdad que sí? Estamos viendo ya a Jesús aquí, ¿en dónde? En el santuario celestial. Esto lo estudiamos ya en Apocalipsis paso a paso en los capítulos 4 y 5. Muy bien, en Apocalipsis capítulo 1 vemos a Cristo en el lugar santo cuando dice los 7 candeleros de oro, ¿verdad que sí? Me viré, en el versículo 12 y 13, me viré para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de esos 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Verdad que sí? Está hablando acerca de Cristo. Estaba viendo a Cristo. Vio a Jesús. ¿Verdad que sí? Y vio a Jesús con unas vestiduras que le llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta está hablando aquí la vestidura sacerdotal que el sumo sacerdote usaba no en el continuo, no en los sacrificios diarios, sino en el día de expiación. En el día de expiación, el sumo sacerdote utilizaba un vestido diferente al cual él usaba todos los días. El día de expiación, él usaba el vestido completo de blanco, con un cinto en la cintura blanco y con la mitra que decía santidad a Jehová. Esa era la vestidura santa que él utilizaba solamente en ese día, una vez al año, en el día de expiación. Y cuando Juan ve a Jesús, lo ve vestido con estas vestiduras. Mira lo que nos dice en Levítico, lo que hacía el sumo sacerdote y cómo se vestía el sumo sacerdote para el día de expiación. Levítico 16, 4 y 17 nos dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua, y luego se vestirá con ellas. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de la congregación cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que vemos dos tipos de túnica. Esta blanca que estamos viendo aquí a mano derecha, que era la que se utilizaba una vez al año, y esta otra que están viendo aquí, que es la que se utilizaba para el servicio diario, para el continuo, como le llaman las escrituras. ¿Ok? Así que cuando Juan lo ve con estas vestiduras, en el que oficiando porque es el día de la expiación. ¿Y qué está pasando? Que ahora mismo nosotros estamos viviendo en el día, en el momento de expiación. ¿Ok? No el día de 1, 2, 3, 4, sino en el momento. Ahora mismo Cristo está intercediendo por nosotros, por lo que profesamos ser llamados hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que estar como el pueblo de Israel estaba en ese momento. Cuando el sumo sacerdote entraba, el pueblo tenía que estar en constante escudriñación, chequeándose que cómo estoy ante Dios. Mis pecados son perdonados, me he arrepentido de ellos, estoy viviendo la vida que Dios quiere que viva. Esas son las preguntas que el pueblo de Dios estaba viviendo y confesando y buscando perdón de pecados. ¿Para qué? Para ser perdonados. ¿Verdad que sí? El juicio, la obra de intercesión que Cristo está haciendo es para salvar, no para condenar. Es para salvar. Ya estamos condenados nosotros a causa del pecado. Lo que necesitamos es un Salvador. Y Cristo es ese Salvador. Vino a salvarnos y a interceder por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte dentro del plan de salvación. Muy bien. Ahora le hago esta pregunta. Este es un examen. ¿Cuáles vestiduras tenía Jesús? ¿La foto que está en la izquierda o la foto que está en la derecha? ¿Cuál usted cree que es, de acuerdo a lo que hemos estudiado? Muy bien. La foto de la derecha. Las vestiduras blancas. Estas son las vestiduras con las cuales Jesús está vestido. ¿Ok? Y de esta manera es como Cristo purifica
el santuario. Cristo intercede por su sangre, ¿ok? La sangre que Él vertió en la cruz, por los salvos. Ya vimos esto en Apocalipsis paso a paso. Cuando el tiempo de gracia, de oportunidad, de arrepentimiento se esté acercando, cuando ya las personas rechacen rotundamente el mensaje que Dios ha enviado a este mundo, que es el mensaje de los 3 ángeles, lo vimos en Apocalipsis paso a paso, que es el último mensaje de amonestación para salvar al mundo entero. Aquellos que hayan decidido aceptar ese mensaje, Cristo hará la última intercesión por ellos para salvarlos. Y aquellos que lo rechacen, Jesús no puede hacer nada por ellos porque no le ha aceptado. Si no le aceptan, Jesús no puede salvarlos. Jesús no obliga a nadie a salvarse. Él los acepta si ellos le aceptan a Él. Todo es por amor, no obligación. Una vez que los santos, los hijos de Dios termine su obra de intercesión, ya entonces es tiempo ¿de qué? De purificar el santuario, ¿ok? De limpiar todo pecado y que los pecados sean lanzados sobre Satanás, ¿ok? Cuando el último que se arrepiente y vuelve a Cristo, Jesús dice, hecho está. El que sea limpio siga siendo limpio, el que sea sucio siga ensuciándose. Y Jesús salga del lugar santísimo. Ya no hay más tiempo de arrepentimiento. Cuando vamos a Apocalipsis paso a paso, nos damos cuenta en el capítulo 15 que vienen los ángeles, ¿verdad que sí? Traen las copas de la ira de Dios y entonces se la entregan a uno de los 4 seres vivientes y uno de los 4 seres vivientes se lo entrega a otros 7 ángeles para que salgan a derramar sobre la tierra, sobre los impíos, la ira de Dios. El santuario dice que se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en ese templo hasta que la ira de Dios fuera derramada. ¿Por qué? Porque cuando Dios purifica el santuario, limpia el santuario, al purificarlo y limpiarlo por eso dice que la gloria de Dios llenó el templo, porque ya Dios está purificando y limpiando el lugar santísimo, limpiando el santuario y los pecados van a ser lanzados sobre Satanás. Asimismo, como en Levítico, los pecados son lanzados sobre esta otra oveja, este otro macho cabrío, y es enviado al desierto para que en el desierto muera. Simbolismo de que en la tierra, cuando el juicio termine, ¿ok? Que ya eso lo hablamos también en Apocalipsis paso a paso, que en esta tierra va a ser destruido por el lago de fuego Satanás, sus ángeles y todo impío que no aceptó a Cristo como su Salvador personal. Serán todos destruidos en esta tierra, en el lago de fuego, que en otra palabra la tierra completa se vuelve lava, se vuelve como una lava, como una tierra de fuego. ¿Ok? Porque Dios es que envía ese fuego del cielo y entonces la tierra se convierte en un mar, en un océano de fuego. Y todo lo que existe en esta tierra es destruido, menos los redimidos que están dentro de la santa ciudad, protegidos por Cristo que está en ella. ¿Ok? Y eso lo vemos en Apocalipsis paso a paso, en los capítulos 19 al 22. ¿Ok? Que ahí lo explicamos paso a paso. ¿Ok? Así que vemos que el pueblo de Dios quedaba limpio de todos sus pecados después de la obra de expiación, la obra de juicio, no antes. ¿Cuándo fue que Cristo entonces comenzó esta obra de expiación? Y eso es lo que es la pregunta con la cual comenzamos este tema. Cuando un santo le habló a otro santo, ¿hasta cuándo va a durar en que el santuario, la verdad del santuario, la verdad de Dios sea pisada por tierra? Hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será ¿qué? Purificado.
O sea que después de la profecía de los 2300 días que nos habla el libro de Daniel, el santuario iba a ser purificado. Esta profecía la vamos a estar hablando y la vamos a estar estudiando cuando entremos en Daniel paso a paso. Vamos a ver lo que nos dice Levítico 16, 20 al 22. Dice, y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Es el otro macho cabrío, porque se escogían dos. Se escogían dos. Uno era para Dios y el otro para Azazel, que representa a Satanás. ¿Ok? Y entonces el que era para Dios se hacía el sacrificio y se terminaba la obra del sacrificio y entonces quedaba el otro macho cabrío que representaba a Satanás. Y vamos a leer lo que sigue diciendo. Dice, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre sí en la cabeza del macho cabrío. ¿Ves? Son los pecados simbólicamente en ese rito va a representar lo que va a pasar a lo último, en el juicio, que los pecados de los que se salvan caen sobre Satanás. ¿Ok? Y por eso es que Satanás hace caer y perder a muchos, porque él no quiere pagar por todos esos pecados. Los que se pierden pagan por su pecado. ¿Ok? ¿Se acuerda el tema que mi esposa habló el sábado pasado? Que para pagar a cada uno conforme a sus obras, es lo mismo. Los pecados de los que se pierden, cada uno paga por lo suyo, pero Satanás va a pagar por el de él y por el que de todos los que se salvaron, todos los pecados que él había hecho a ellos cometer, él va a caer sobre él esos pecados. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, vamos a seguir. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto hasta que muera. Y eso es lo que va a suceder en los postreros días, cuando Satanás reciba todos los pecados de los redimidos y por ende va a morir en el fuego que Dios enviará para consumir, como dice la palabra, de raíz a rama, de Satanás, sus ángeles y todo impío. ¿Ok? Entonces, el tercer ungimiento de Jesús. El tercer ungimiento de Jesús es Jesús como rey. El primer ungimiento fue Jesús por medio del bautismo aquí en la tierra. El segundo, ya lo vimos, Jesús como sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver en Apocalipsis 11, del 15 al 19, Jesús como rey. Ok, vamos a verlo. Nos dice las Escrituras. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que si Él reina es porque Él es rey de quién y tiene un reino. ¿Quién es el reino? Los hijos de Dios. Así que si Él reina, entonces llega un momento en que dejó de ser ¿qué? Intercesor. ¿Verdad que sí? Y es cuando suena la séptima trompeta. Ya Jesús deja de interceder. Ya Jesús deja de interceder por sus hijos. Y ahora Él comienza ¿qué? A reinar. Mira cómo dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, el Eterno,
Te lo explico en Apocalipsis paso a paso. Porque has tomado tu gran poder y ¿qué? Y has reinado. Jesús toma el poderío y ahora ¿qué? Comienza ¿qué? A reinar. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido. ¿Ves? Después que él termina de interceder como sumo sacerdote, toma el poderío para reinar y ahora comienza ¿qué cosa? Tu ira ha venido. ¿El tiempo de qué? De derramar la ira de Dios. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, aquí estamos viendo la tercera parte, cuando el tercer ungimiento, Jesús como rey. ¿Ok? En la Biblia vemos que se ungían a 3 personas. Se ungía al sumo sacerdote, se ungía al profeta y se ungía al rey. Y Cristo cumplió o va a cumplir esos 3 ungimientos. Y aquí en Apocalipsis 7, del 1 al 4, vamos a ver lo que Jesús hace por su reino, por sus hijos. Acuérdate, ahora es como rey. Entonces, mira lo que Apocalipsis 7:4 nos dice. Mira lo que dice. Y después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y si quieres saber más información sobre esto, lo hablamos en Apocalipsis paso a paso en los capítulos 6 y 7. Aquí se da la orden de que protejan y sellen a los siervos de Dios. Que no caiga ninguna plaga alguna, que se refiere en Apocalipsis 7, se refiere a la ira de Dios. Que no caiga sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de Dios, sobre sus siervos. Y entonces, ¿qué pasa? Son sellados, son protegidos para que cuando la ira de Dios caiga, no caiga sobre el pueblo de Dios. Al igual que en Egipto, cuando cayeron las plagas sobre Egipto, ninguna plaga afectó a ¿quiénes? A los hijos de Dios. Y especialmente la última plaga, que fue la mortal. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios obedecieron y pusieron que la señal, el sello, ¿verdad? Que si la señal o sello, ya estudiamos en Apocalipsis que son palabras que se pueden intercambiar, son intercambiables. Pusieron la señal en la puerta de la sangre del Cordero. ¿Ok? Asimismo, estos 144,000 reciben el sello de Dios, ¿verdad que sí? Para ser protegidos de la ira de Dios, porque ya Jesús ya no está intercediendo como sumo sacerdote, que como ahora que él está intercediendo como sumo sacerdote, llegará el tiempo en que él dijo: hasta aquí llegó mi gracia, y ahora él comienza ¿a qué? A reinar como rey, es ungido como rey, y al ser ungido como rey, los hijos de Dios reciben ¿qué? Ese sello de protección. ¿Ok? Y aquí vemos los 3 ungimientos de Jesús en el bautismo, como sumo sacerdote y como rey. En conclusión, estamos viendo que la purificación del santuario que nos habla Daniel 8:14 nos está dejando saber que Cristo estaba por comenzar la purificación del santuario celestial y que iba a comenzar su obra de expiación por su pueblo en el segundo departamento para limpiar los pecados del pueblo, para que ellos sean puros y echar esos pecados sobre Satanás y purificar el lugar santísimo, y entonces así buscar a su pueblo. Daniel
nos enseña lo que ocurre en el lugar santo y Juan nos enseña lo que está ocurriendo en el lugar santísimo. Por eso es que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros que hay que estudiarse juntos, porque juntos uno complementa lo otro. Uno es profecía, el otro es revelación. Y ambos, si los estudiamos juntos, vamos a poder entender las profecías que hablan acerca del tiempo del fin y lo que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. Y en Apocalipsis, en Daniel 12 vemos cuando Miguel se levanta, que cuando Jesús se levanta, cuando Jesús deja de interceder, ¿ves? Nos habla, uno complementa al otro. Debemos de estudiar estos dos libros juntos. Por eso es que estamos haciendo esta serie de estudiando los secretos de Daniel y Apocalipsis, porque una vez que conozcamos los secretos que la Biblia nos revela acerca de estos libros, podremos comprender las profecías del tiempo del fin y sobre todo reconocer que Dios es amor y que lo que Él ha hecho toda su vida ha sido tratar de salvar a la raza humana, salvarnos a nosotros. Queda de nosotros aceptarlo como Cordero que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de nuestras vidas y nos purifique y nos santifique. Y que seamos bautizados, lavados, enterrados y ser resucitados a una nueva vida por medio del bautismo. Que vayamos, nos congreguemos en la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Lo hemos visto en Apocalipsis paso a paso, ¿verdad que sí? Apocalipsis 12. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, aquellos que viven la vida de Jesús. ¿Ok? Esa es la iglesia de Dios, ese es el pueblo de Dios. Que constantemente nos alimentemos de su palabra, el pan de vida, que nos alimentemos diariamente de ello, para diariamente adquirir el carácter de Cristo. Y junto con eso, la comunión con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra, llegar a tener el carácter de Cristo y junto con eso poder obedecer en el lugar santísimo la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter, y poder estar en la presencia de un Dios santo en el lugar santísimo, llegar a la plenitud del carácter de Cristo. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca del santuario? ¿Qué dice la Biblia? Que el santuario es una profecía. El santuario debe de ser nuestra vida diaria, nuestra conexión diaria con Dios. Dice que vosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo more en nosotros tenemos que purificar nuestro santuario, purificar nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Por los 7 pasos que le acabo de presentar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan sacado provecho de ello. Cualquier pregunta, como han hecho anteriormente, nos escriben y con gusto, con la ayuda de Dios, le contestaremos las preguntas. Que Dios te bendiga. Esto ha sido todo en ¿Qué dice la Biblia acerca del santuario? Dios te bendiga.